Bueno, es ampliando un poco la conferencia del sábado, que fue tan súper interesante y condensada, pero quizás hay un punto que a mí me gustaría que ampliaras más, y es aquel en que hablas del discípulo aceptado ya en el corazón del maestro, en el cuarto plano plano mental, cuando hay precipitación kármica. Y yo tengo la curiosidad por saber si se es consciente ya, cuando se está en ese plano, de que esa precipitación corresponde a eso, a que ha sido provocado y que es necesario. Si es consciente físicamente en este plano. El cuarto nivel es el nivel del discípulo aceptado, no en el corazón del maestro. Entonces, como que nuestro universo excepcionario, y tanto los ramas como la propia esfera de Shambhala está evidenciado y compartido, por decirlo así, el número 4, que corresponde a los discípulos aceptados, es el más interesante, el más conflictivo, y también el de la máxima, digamos, expresión superior, si se sigue bien, digamos, el proceso. En el cuarto plano gravita toda la fuerza de las ramas, porque es el punto de paso de las energías que provienen del maestro, de los iniciados que constituyen, digamos, su concilio particular en las ramas, que son los iniciados por los cuales hablamos, y los aspectos inferiores de las ramas, los discípulos en probación, los aspirantes espirituales y la gran masa de personas que están aliadas de una u otra manera, o afiliadas por leyes de parentesco o de relación o de profesión con algún miembro activo de las ramas, que constituyen, digamos, la periferia de este grupo selectivo dentro de las ramas, o de las ramas en sí. Entonces, cuando el individuo pasa, es interesante remarcar esto, del estado de probación al de aceptación, hay una tremenda crisis en la vida del discípulo. Hablamos de un contacto del discípulo en probación con el maestro, en el domicilio del maestro, si está en cuerpo físico, en cualquier lugar del plano mental, si este cuerpo no tiene, si el maestro no tiene cuerpo físico, que puede suceder también. Y en esta pequeña entrevista el maestro le pregunta al discípulo si quiere ser de los nuestros, quieres ser de los nuestros, quieres pertenecer a la gran fraternidad. El discípulo asiente porque tal es la ley, y entonces se produce dentro de su vida un cambio total de situación. Entonces, en virtud de la aceptación, acepta también un acrecentamiento de la fuerza del karma. Existe la precipitación. La precipitación kármica es un proceso que corresponde principalmente a los discípulos aceptados. Mostraron aquí esencia afirmativa a las palabras del maestro, y entonces, por obra y gracia de esta esencia, se han convertido en miembros activos de las almas, sean o no conscientes de ello. Un discípulo aceptado puede ser o puede no ser consciente de que es un discípulo aceptado. Y se da el caso de que hay iniciados que no saben que son iniciados, pero en su vida de relación social se comportan como perfectos iniciados. La diferencia es esta. Es un testimonio de la gracia, como se dice místicamente. Pero el discípulo que está en este estado sufre unos grandes trastornos en su vida, digamos, kármica. Entonces se precipita el karma en forma de enfermedades físicas, enfermedades que tienen que ver con pequeños desarrollos en el cuerpo etérico, algún chakra que no funciona correctamente y tiene que ser reeducado o reorientado. Y entonces, en virtud de esta precipitación de fuerza arranca todo el centro, provoca como invocación una aceleración de un karma que hubiese tardado quizá muchos años en producirse y se produce casi instantáneamente. Son enfermedades físicas,
son problemas de orden ambiental, porque el discípulo se va haciendo sensible y entonces se encuentra, digamos, casi como desligado del ambiente, se encuentra parte del ambiente. Aún no ha comprendido que hay que estar aquí, aunque no seamos aquí. ¿Sí? Vivir aquí sin ser de aquí, como decía Cristo. Todavía no ha aprendido la lección que pertenece a una etapa superior. Pero lo que sí es evidente es que la crisis existe, o la multiplicidad de crisis. A veces en la vida del discípulo aceptado converge en crisis físicas, astrales y mentales. Todo a la vez constituye lo que llamamos una precipitación total. Y naturalmente, en el fondo, viene a ser como una participación activa dentro del karma de logos planetarios. Hay que insistir en esta cuestión, que en esta etapa de discípulo aceptado, el discípulo debe aprender a sumergir sus pequeños problemas, porque son pequeños contemplados del plano causal, dentro del gran karma del grupo mayor, el karma que corresponde al grupo egoico en el plano causal, el karma que corresponde a propias ramas, a la titularidad o a la totalidad de los miembros que constituyen las ramas, y después también a la totalidad del karma del Sanat Kumara, el que está informando con su vida el planeta, o bien aquel que está por encima del Sanat Kumara, que es el logos planetario. Viene a aprender a través de las crisis de precipitación a surgir como nuevo dentro de un hemisferio que todavía es viejo. Ahí está la dificultad. Porque podemos decir que existen las tensiones cuando se entra en el camino de probación. Hay crisis cuando se está en el proceso de discípulo aceptado y hay una cualidad de emergencia o de superación espiritual cuando el discípulo asciende a las alturas y se sitúa por ley de jerarquía en aquello que se dice esotéricamente corazón del maestro. A partir de ahí empiezan las iniciaciones a las cuales decimos alguna referencia. Pero lo interesante es que el discípulo sí es consciente perfectamente de que las crisis deben ser afrontadas, no deben ser desviadas de su camino. Bien porque él ha impuesto un ritmo a su vida diferente del ritmo que están creando los demás seres humanos. Quizá podéis decir que todo el mundo tiene crisis, y es verdad. Pero una cosa es sostenerse una crisis con una sensibilidad embotada, como ocurre con la gran masa de la humanidad, sin ningún intento peyorativo, y la crisis que son discípulo a quien se ha despertado la sensibilidad psíquica o mental o espiritual a todos los hechos y los acontecimientos. Por ejemplo, era frecuente en los guerreros de la raza blanca de perder un miembro de la batalla y volver a la batalla sin un miembro, porque la sensibilidad adelante era muy diferente de la sensibilidad aria. Entonces empezaba a desenvolver la sensibilidad psíquica. Físicamente había casi trascendido, pero la raza aria tiene la sensibilidad física, pero el sistema nervioso supremamente educado, finamente establecido. Tiene también la sensibilidad psíquica a todo cuanto ocurre a su alrededor, los sentimientos, todo cuanto pertenece al equipo emocional de los seres humanos que le rodean, repercute sobre su obra psíquica, y esto le causa un gran malestar. Y mentalmente empieza a ser sensible al mundo de los significados mentales y empieza a orar con la espada de la justicia aquella nube de cosas cognoscibles a que hacía referencia Pablo de Tarso. Se ha convertido en un conocedor, pero todavía no tiene la responsabilidad para utilizar el conocimiento en el conjunto. Debe aprovechar el conocimiento para solucionar sus pequeños problemas kármicos. Son grandes problemas cuando estamos analizándolos
en nuestra vida, digamos, particular. Pero cuando estamos, digamos, en el plano causal y contemplamos los pequeños problemas de la personalidad, estamos viendo que realmente no son problemas dignos de tener en cuenta, son tempestades en vaso de agua, como vulgarmente se dice. Pero si consideráis honestamente cuánto os ha ocurrido desde que estáis en contacto más o menos activo con un grupo esotérico, debéis notar fundamentalmente grandes transformaciones de tipo espiritual, de tipo mental, de tipo emocional y de tipo físico. En uno, el aspecto físico ha venido como consecuencia de tener que reorientar un centro definido. Habitualmente es el centro del plexo solar, produciendo dificultades en todo lo que llamamos las entrañas individuales. Y es aquella referencia que se hace de Prometeo, que después de alcanzar la luz de los dioses es encadenado sobre una piedra en lo alto del Olimpo, y las águilas de los buitres roen sus entrañas. Da una pequeña idea de las enfermedades del discípulo en esta crisis iniciática que corresponde a la iniciación, digamos, dentro de la aceptación en un grupo definido. No es la iniciación jerárquica, pero son pequeñas iniciaciones que están enseñándole al discípulo la senda de la verdadera iniciación. En todo caso, todos os habéis dado cuenta de que existen en vuestra vida crisis que se han centuplicado, por decirlo de alguna manera, desde que habéis entrado en contacto con el grupo. Serán crisis, como digo, físicas, emocionales, mentales, espirituales. Cada cual tendrá que decidir el nivel donde tiene que actuar para solucionar aquella particular crisis en su vida kármica. No sé si te contestan. Pero, ¿explicas? A mí simplemente estoy abundando en el tema. En esta ocasión dijiste que no vamos cada día al ashram. Entonces esto ha despertado una serie de dudas, porque por ejemplo yo creía que cada vez que dejábamos el cuerpo físico en el sueño, pues rápidamente íbamos al ashram. Entonces, si no vamos diariamente al ashram, ¿dónde se va cuando de alguna manera abandonamos el cuerpo físico? ¿Qué tipos de ashram hay? Es decir, hay 7 ashrams más 7 subashrams. ¿Es que solo existe para lo que podríamos llamar el círculo kármico en lo que pasa en la Tierra 49 ashrams, lo cual diría que en cada ashram hay cientos de millones de personas? En todo caso, cuando estamos en el ashram y de alguna manera por H o por B se nos despierta, desaparecemos del ashram, en fin, ¿nos puedes explicar estas connotaciones? ¿Qué pasa ahí? Bueno, es que la vida de las ramas es una vida, digamos, muy distinta de la que podemos apreciar físicamente. Primero, las ramas pertenecen a la quinta dimensión, si se es consciente. Tendrán sus expresiones emocionales, o sus esferas emocionales, y también sus esferas físicas. Entonces depende de la cualidad del discípulo para determinar qué es lo que hace cuando sale del cuerpo. El tipo de sus sueños, si son sueños relacionados con lo físico, con el aspecto emocional, o si se acuerda algunas veces de haber estado en una asamblea donde había muchas personas y donde seguramente había una vida central, blanca, luminosamente blanca. Todos tienen que hacer esa experiencia. Habéis soñado que estabais como en una escuela. Damos cuenta que cuando el discípulo tiene una memoria perfecta de lo que ocurre en los niveles subjetivos, no tiene otro remedio a dar cuenta que nuestro cerebro físico es tridimensional, que tratar de ajustar aquellos pequeños recuerdos de su subconsciente a aquella realidad que ha vivido en determinado plano subjetivo. Supone que habéis tenido contacto con el maestro, pero vuestro cerebro físico no acusa la presencia del maestro. Entonces soñáis con un profesor con el cual sentís cierta atracción. Es el maestro, es una representación, digamos, psicológica de aquel aspecto espiritual tan subjetivo que es la vida del maestro. Daos cuenta que no todo el mundo tiene educado el cuerpo emocional
al punto de controlarle y de conscientemente dirigirle cuando salimos del cuerpo, sino que se siente atraído por corrientes astrales en ciertas direcciones definidas, que pueden no ser las líneas que conducen a las ramas. Para penetrar conscientemente en las ramas, porque conoce la palabra de paso, conoce ciertos mantras de invocación védica y puede penetrar conscientemente en virtud de estas conquistas espirituales, es el discípulo en el corazón del maestro, porque ha creado un antacarana perfecto, digamos así, entre su pequeña vida inferior y el propio maestro. Está en contacto con el maestro, está en contacto telepático con todos aquellos iniciados que constituyen el cuartel general, si podemos decirlo así, el maestro. Hay una cámara de concilio en Zambala y hay una cámara donde el maestro también tiene su agregado de iniciados con los cuales discute lo que se puede hacer en bien de las ramas para mejorar las relaciones asrámicas, para preparar a discípulos dentro de las ramas, hablo de nuestra rama particular, si podéis aceptar esta realidad, preparando a muchos discípulos dentro de las ramas para que puedan penetrar en las ramas del maestro Kuthumi, que es una rama principal, no es una rama subsidiaria como ocurre con los 49 a los cuales hicimos referencia, prescindiendo de que cada uno de estos 49 ramas de la jerarquía que constituyen su conjunto, digamos, la rama total de Sanat Kumara, están en comunicación constante con grupos esotéricos, con sociedades secretas, con iglesias organizadas, con movimientos políticos, religiosos, económicos, sociales. Una rama es desde el propio Sanat Kumara hasta llegar a la pequeña persona que todavía no tiene razón para comprender los hechos cósmicos. Llega a todas partes en virtud de este poder influyente, radioactivo y magnético de las ramas. Damos cuenta entonces que no existe ni hora, ni lugar, ni situación en lo que hace referencia a las ramas, porque las ramas es un lugar en el tiempo, como se dice en términos esotéricos. No es una congregación en la cual pesamos y medimos las cosas de acuerdo con esta ley de la segunda y tercera dimensión. Pertenece a una dimensión superior, por lo tanto no es físico. Los contactos que tengamos con el rama pueden ser correctos y sin embargo no ser conscientes, como los sueños. Sin embargo, si analizáis vuestros sueños, y para mí es importante que se analicen los sueños, sin darles demasiada importancia, porque hay sueños que no tienen importancia, dentro algunos que la pueden tener. Pero si analizáis vuestros sueños, veréis que hay una concatenación de hechos que os informan de ciertos contactos establecidos fuera del cuerpo físico que os pueden dar una noción de las cosas. Solamente hay unos casos definidos en que el tiempo tiene una expresión, digamos, muy singular y trascendente, que es cuando se pasa del discípulo en el corazón del maestro hasta recibir alguna iniciación. Porque entonces el maestro en un cónclave de la jerarquía, después la jerarquía total, no la jerarquía de las ramas, ante el Señor del mundo presenta al candidato. El candidato no está presente, pero el maestro, avalado por otro maestro que después será su padrino del equipo ante la iniciación, y está diciendo al Señor del mundo que hay un discípulo que está preparado para la iniciación. Y entonces el Señor del mundo observa, ve la luz, ve las capacidades del discípulo, se da cuenta realmente de que está preparado y entonces da la quiesencia. Pero entonces, para que veáis lo que es democracia, no lo que es el mundo, el Señor del mundo hace una votación
de todos los iniciados que pertenecen a la tercera y cuarta iniciación, por si hay una dificultad en aceptar a aquel candidato a la iniciación. Y cuando todo el mundo está de acuerdo, y siempre se está de acuerdo porque son cosas, pero son formalidades que realmente son necesarias. Entonces el maestro convoca un día al discípulo en las ramas y le está diciendo, tal día vas a recibir la primera o la segunda iniciación. Depende de la iniciación que tenga que recibir el discípulo. El discípulo sabe desde aquel momento que va a ser iniciado, porque no sabe el día. Porque como decíamos el sábado pasado, si algo dificulta la comprensión, el recuerdo objetivo del estudiante, es saber el día que va a ser examinado. Está en tensión. Pues fijaos bien, cuando vas a recibir la iniciación, en la cual tienes que ponerte en contacto con fuerza cósmica, ¿cuál sería el estado del iniciado si supiese exactamente el día y la hora en que va a recibir la iniciación tras la ceremonia iniciática? Hay que tener en cuenta estas cuestiones. Entonces, cuando eso se ha decidido, el discípulo siente telepáticamente la llamada unas horas antes y automáticamente se ha dado cuenta de que hay a su alrededor una aura de silencio y de quietud. Se siente embargado por el sueño, una languidez en el cuerpo. Y entonces se tiene en su sofá, la cama donde sea, y a su lado hay dos ángeles de la categoría de los devas azules de Venus, que son los que están activando las iniciaciones, que guardan el cuerpo físico durante el momento, o los momentos, o el tiempo que dure la ceremonia iniciática. En virtud de esto, se está aclarando algo que constituía una dificultad de comprensión en las mentes de muchos discípulos e investigadores, al hablar del fenómeno de la iniciación o del proceso de la iniciación, porque no se sabía qué es lo que ocurría con el cuerpo del iniciado, qué le podía ocurrir en un mundo conflictivo. Entonces hay una aura psíquica que ningún poder de la tierra podrá penetrar. El cuerpo del discípulo queda dormido, se ausenta al discípulo y el cuerpo está en su vehículo mental, está recibiendo la iniciación que corresponde a su estado de simplemente. Pues entonces, cuando vuelve al cuerpo, insisto en ello, tendrá o no tendrá recuerdo de lo que ha ocurrido, pero tendrá una plenitud de conciencia que jamás le abandonará. Y poco a poco irá recordando, si es la ley, a veces por karma, un karma que tiene que saldar, el iniciado no sabrá hasta la próxima vida que es iniciado o cuando dice el cuerpo. Es decir, que hay pequeñas cosas que se aprenden en la vida de las ramas que serán interesantes, porque conviene empezar a trabajar en este sentido aquí y ahora y aceptar la iniciación no simplemente como un hecho aislado, sino como un hecho total que está siguiendo constantemente, como la prueba de todos los acontecimientos temporales, y que es algo actual, y que por lo tanto ninguno de nosotros debe dejar de pensar en que la iniciación está ahí, sino que es un hecho presente, omnipresente. Igual que la pertenencia en una rama, igual que darse cuenta de que existe un problema de precipitación kármica, que es el preludio de la iniciación. No hay ninguna iniciación que no venga precedida de grandes crisis y dificultades en la vida del discípulo, del tipo que sea. Y aquí cada cual debe darse cuenta de si se siente invocado dentro de esta fuerza tremenda que es el karma precipitado sobre su vida de relación. Uno de los escritos del maestro tibetano a este respecto dice: cuando el discípulo nota que no tiene ninguna precipitación kármica, debe buscarla, debe enfrentarla dentro de su propio círculo
no se pasa, es decir, dentro de su propio inmediato quehacer diario. Entonces, el problema de saber exactamente cuál es el próximo paso a dar, indudablemente viene dado por el propio discernimiento, la propia evolución, el propio rayo, etcétera, del discípulo. Pero, ¿cuál habría de ser, por decirlo así, el proceso inmediatamente anterior a esta provocación de karma? Uno puede ser consciente o inconsciente de ello, pero me refiero, a medida que se va adelantando, uno es muy consciente de cuáles son los próximos pasos a través de los cuales su personalidad se verá obligada a pasar. Y entonces, viendo esta proyección espacio-temporal de la personalidad ante los acontecimientos, en ciertos aspectos el maestro tibetano dice de meditar profundamente, dice también, y no es necesario, que haya ciertos tipos de ¿cómo se llama?, vegetarianismo, abstinencia total de tabaco, de alcohol, etc. Aunque dice que no son imprescindibles, ¿cuáles serían tus consejos al respecto? Yo no doy consejos nunca, porque el que da consejos suele equivocarse, pero hay unas reglas generales. Por ejemplo, cuando un guerrero debe dejar la espada, cuando se ha vuelto inofensivo, ¿verdad? Entonces el hecho de dejar las cosas para mí es una equivocación. Hay que volverse radioactivo de tal manera que no tenga que abandonar las cosas, sino que sean las cosas que le abandonen a él, lo cual es invertir el proceso normal. Es el proceso de las grandes disciplinas, no hay que comer, no hay que carne, no hay que beber, hay que ser vegetarianos, lo cual a veces ofusca la mente y obstruye la mente en direcciones superiores, tratando de buscar una vida física equilibrada. Cuando la vida del hombre se hace invocativa, entonces está tratando, ya sin darse cuenta, de precipitar sobre su vida ya no el karma, sino la inspiración superior, que le tendrá que decir a su debido tiempo que lo que hace es correcto o no es correcto. Es decir, que sus vehículos no aceptarán aquello. Habrá controlado tan bien a sus tres elementales, el elemental astral, el mental y el físico, que no tendrá problemas de disciplina. Creo que hay una frase muy inductiva, si podemos decirlo así, de Krishnamurti, que dice que donde hay pureza no hay disciplina, y que donde hay disciplina no hay pureza. Es decir, que la pureza viene por su aspecto natural. Es como luchar contra una tendencia, es como querer apagar el fuego con benzina o algo así. Hay que contemplar las cosas expectantemente, porque la expectación deja el ánimo relajado por completo, hasta el punto que todo cuanto viene así le resbala por encima, no penetra en el aura. Es una de las lecciones que deben aprenderse en la Dharma, dejar que las cosas resbalen encima de su aura etérica sin penetrar en su interior, sin crear, como se cree habitualmente, una gran aura etérica contraria a las fuerzas del mundo, que también es una forma de ofrecer resistencia, sino quedar completamente inocuo, completamente vacío, en silenciosa expectación. Vehículos inferiores al discípulo. Ahí está el problema, el gran problema del discípulo, que todavía no ha aprendido la lección de que la mejor de las acciones a veces es la no acción, el dejar hacer y no querer hacer. Cuando se quiere hacer, a veces se puede equivocar, porque está la voluntad y el albedrío de la persona. Pero cuando se deja hacer correctamente, entonces existe una depuración total de las actitudes disciplinantes del yo. Tus defectos tienden a desaparecer. No estás haciendo objeción o resistencia cuando estás en meditación de grupo, ¿verdad?
estáis siguiendo un proceso, un impulso. Pues el día que aprendáis que toda la vida debe ser lo mismo que una meditación colectiva, y que en vez de participar con un grupo de discípulos, como es este caso, y estar dentro de un grupo social más avanzado, es la misma meditación, quizá no tendrás el deleite, pero es la meditación. Entonces, ¿por qué aquí estamos tan atentos, tan expectantes, tan quietos, tan relajados? Y al salir de aquí, estamos ya constantemente luchando contra unos y otros. Claro que se sufre de principio, porque hay que dejarse dar la bofetada primeramente antes que dar la otra. Es la gran prueba de la humildad, pero también es la gran prueba de la adaptación. Nos estamos adaptando correctamente a las situaciones, y por incorrecta, por crítica que sea una situación, si se enfrenta de esta manera, no displicente sino dinámica, entonces hay que esperar una resolución del proceso, una resolución del problema. De esto no hay duda alguna. Pero el mundo siempre está con las armas. ¿Qué voy a hacer para solucionar esto? Está luchando, ¿verdad? Para mí la lucha siempre traerá como consecuencia una agitación interior que no podemos jamás superar. Es la ley, digamos, del inteligente, no la ley del fuerte. Hay una paradoja esotérica de todas maneras, como que has dicho, en cuanto a que el discípulo le respalda en los acontecimientos. Es decir, a medida que se va avanzando en el camino, precisamente los vehículos se sutilizan y se sensibilizan más. Sin en cambio, el otro aspecto de la cuestión es que a medida que precisamente este proceso evolutivo adelanta, los acontecimientos resbalan, como tú dices, hay este desapego. Es decir, por un lado, hay el desapego a los acontecimientos, al karma involucrado, etcétera, etcétera, y por otra parte está la sensibilidad del equipo, de la personalidad del discípulo. Entonces, ¿cómo se puede hacer de que uno, por decirlo así, se vuelva, por ejemplo, insensible? Entonces, es que no es humano, es que la evolución o el resultado de tal disciplina esotérica o evolución, dime como quieras, es incorrecto. ¿Cómo se puede maridar estos dos aspectos? No, yo no digo que no debamos ser sensibles a los acontecimientos, sino impasible, que no es lo mismo una indiferencia que la impasibilidad. Estoy tratando de decir que hay que estar impasible, no, digamos, insensible. La insensibilidad es una prueba de involución. En cambio, la adaptación es una prueba, digamos, de sensibilidad muy aguda en un nivel superior. Y hay que esperar siempre el dolor y la aflicción. Daos cuenta que desde que entramos en el camino de probación, ya estamos marchando contra la corriente del mundo. Estamos sufriendo los embates del mundo. Y hay que mirar de no ser atrapados con esta rueda incesante, esta gran maquinaria creada por los seres humanos para su propia destrucción. Aquí hay la diferencia que existe entre la gente corriente y el discípulo, que trata constantemente de huir de esas faltas, a veces constantemente, del mundo erótico que nos rodea, o del mundo, digamos, económico, con sus satisfacciones. Todas esas cosas, creo, deberían ser consideradas muy atentamente, porque todos en el fondo estamos todavía presos en algún ambiente de esta maquinaria. Y hay que mirar de salir ilesos, íntegros de todo este proceso. Es muy difícil la vida del discípulo, pero también el goce es infinito. Una cosa va en proporción con la otra. En cambio, la vida de las personas que no tienen contactos, digamos, internos, sea una vida, digamos, desde el punto de vista espiritual, sin importancia. Serán como pequeñas larvas que se arrastran por el suelo, por los campos. No serán, digamos, las gigantescas estructuras de la sensibilidad y del conocimiento superior. Es una distinción muy profunda entre ambos aspectos. Y el maestro tiene mucho interés en decir a los discípulos que se armen, no contra el mundo, sino frente a sí mismos, por aquel apego que puedan tener del mundo, cuando se sienten cazados
capacidad de resistencia. Ahí está todo eso. Por eso cuando hablamos de comer carne y no comer carne, de hacer una vida más o menos natural, dejar de fumar o dejar de hacer no sé qué, hay que fijarse bien en la pequeña medida de cada cual, lo que puede hacer. Porque en la medida de lo que puede hacer, sacaremos la consecuencia de lo que podemos aportar a la vida de las ramas, naturalmente, o a la vida de la humanidad. Y no pasar el tiempo como pasa, sucede muy frecuentemente, que estamos pensando cuál va a ser nuestro campo específico de servicio, qué es lo que vamos a hacer en el mundo, como una línea específica de nuestra vida evolutiva. Y no hay que preocuparse de esto, como tampoco hay que preocuparse de comer carne o de no comer carne y de fumar o de no fumar. Cuando el individuo se hace inocuo, y aquí hay que llegar, entonces el fumar no tiene importancia. Es algo que no estamos apegados a esta máquina del mundo, o al comer, o al beber, o esas cosas. Y desaparece de nosotros muchas nociones de lo que consideramos importantes. Más importante que el propio yo, somos nosotros, y tiene que desaparecer esta noción de yo, para dar paso al grupo, a la conciencia, digamos, a esta participación activa dentro de un grupo, al contacto con el grupo selectivo no causal. Ahí está el trabajo. También hay un canto de esperanza para aquellos que están sufriendo una crisis de precipitación, que no olviden que están siendo ayudados por los maestros, por los iniciados y los discípulos que constituyen este grupo, si aceptáis que pertenecéis a un grupo jerárquico, en una situación jerárquica o en otra. Aceptad el hecho de que estáis ayudados. Y cuando todo parece que está en el caos absoluto, que no encontráis ayuda ni en el cielo ni en la tierra, cuando aparentemente todo ha desaparecido como solución, como campo de solución, entonces desaparece todo y viene la solución ideal. ¿De dónde ha surgido esta solución? Bien, entonces hay que pensar que existe la fuerza del grupo que ayuda al individuo, que trata de comportarse correctamente. Naturalmente es parte de unas ramas y no comportarse correctamente es negar la vida de las ramas. Entonces cada cual podrá saber, volviendo a lo que decía Javier, cuál es su situación en las ramas, cuándo va a las ramas, si tiene acceso en las ramas, y si tiene acceso en qué condiciones, si ha tenido algún contacto con el maestro o en su consecuencia con algún discípulo aceptado, con algún discípulo iniciado, lo que ha aprendido de este contacto. Si se levanta por las mañanas cansado o se levanta con una gran plenitud de espíritu. Si se va a dormir sin ningún recuerdo de lo que ha hecho durante el día. Y se levanta según recuerdo de lo que ha hecho durante la noche. Y está siempre sin un recuerdo de lo que está haciendo. Como un ave en el espacio que jamás deja estela de su rumbo. Entonces se da cuenta uno que pertenece a los ramas y que dentro de las ramas trabaja para el maestro. Solamente esto, y es muy sencillo, ¿verdad? Pues hay que tenerlo en cuenta.